El almirante Sexy estaba de pie en el puente de la nave insignia imperial Dominator, con sus 4 ojos enfocados en la pantalla holográfica. Ante él, la enorme nave de guerra zumbaba con potencia mientras patrullaba el límite exterior del espacio Ketar. Durante 300 años el Imperio había gobernado este sector sin oposición. Ningún enemigo se atrevía a acercarse a sus fronteras. La alarma de repente resonó a través del puente. El oficial de sensores subalterno Kailin corrió a su puesto, sus manos escamosas bailando sobre los controles. Su voz se quebró por el nerviosismo mientras gritó: «Almirante, los sensores de largo alcance están detectando un contacto desconocido. Distancia 47 horas luz y acercándose». Las mandíbulas de Sí chasquearon con fastidio. Otro fragmento de asteroide sin duda. Estos jóvenes oficiales ven enemigos en cada sombra. «No, señor», insistió Kailin, su voz cada vez más fuerte. «El objeto está bajo control inteligente. Está desacelerando desde una velocidad cercana a la de la luz de forma controlada. Manera. La firma energética es inusual». La postura del almirante se enderezó. Durante todos sus años de servicio, nunca se había encontrado con un barco que pudiera viajar tan rápido y luego reducir la velocidad tan suavemente. Incluso sus mejores embarcaciones necesitaban sistemas de frenado masivos y tardaban días en desacelerar con seguridad. «Muéstrame las lecturas», Sexty ordenó. La pantalla principal se encendió, mostrando una secuencia de datos del sensor. Los números no tenían sentido. El objeto era masivo, más grande que su mayor acorazado. Se movía con una gracia imposible, cambiando de dirección sin las señales de energía reveladoras de motores convencionales. «Señor», el oficial de comunicaciones Rela habló arriba. «No recibimos ninguna señal de identificación del contacto. No es respondiendo a nuestras frecuencias de llamada estándar». «Claro que no, Sex», murmuró Tai. «Probablemente algún buque mercante con comunicaciones interrumpidas y mayor intensidad de escaneo. Quiero saber qué con lo que estamos lidiando». Pasaron horas mientras el misterioso objeto continuaba acercándose. La tripulación del puente se volvió más nervioso con cada actualización. La nave mantuvo correcciones de rumbo perfectas, evitando campos de escombros y fuerzas gravitacionales. Anomalías con precisión sobrenatural. El almirante Kailin volvió a gritar. Ahora su voz tiembla. «El objeto acaba de realizar otra desaceleración. Pero señor, no detectamos gases de escape del motor. No hay rastros de plasma, nada. Es como si la nave simplemente se obligara a reducir la velocidad». Sex sintió un escalofrío en el muslo, por su columna vertebral. En 3 décadas de servicio militar se había encontrado muchos fenómenos extraños, pero esto desafiaba todo lo que sabía sobre los viajes espaciales y física. «Contacten al mando de la flota», ordenó. «Envíenles todas las lecturas de nuestros sensores y preparen un escuadrón de interceptores para el lanzamiento». El oficial de comunicaciones dudó. «Señor, ¿no deberíamos intentar primero el contacto diplomático si se trata de una especie previamente desconocida?» «Las especies desconocidas no poseen tecnología tan avanzada». El muslo de Sex se rompió. «Esto bien es un enemigo que usa tecnología sigilosa o se detuvo, no dispuesto a expresar su creciente miedo». Las horas se volvieron en un día completo, mientras el objeto continuaba su aproximación mesurada. Los informes comenzaron a llegar de otras partes del imperio. Puestos de avanzada. Se habían detectado contactos similares en otras 3 regiones fronterizas, todas moviéndose con la misma imposibilidad, gracia y silencio. En lo profundo del Palacio Imperial, en el mundo capital de Ketbar Prime, el emperador recibió la información urgente con creciente alarma. Sus asesores, normalmente confiado y seguro de sí mismo, habló en voz baja y preocupada. «Su Majestad Imperial», dijo el director de inteligencia Bashati. Comenzó. «Nuestro análisis sugiere que estos buques poseen tecnología mucho más allá de nuestra comprensión actual. No muestran señales de propulsión convencional, pero mantienen un control perfecto de la navegación». Los ojos dorados del emperador se entrecerraron. «¿Me estás diciendo que 4 naves desconocidas han penetrado en nuestro espacio y que no tienes idea de quiénes son ni de dónde vienen?» «Así es, Su Majestad. Hemos buscado en todas las bases de datos, todo registro histórico. Estos diseños de naves no se corresponden con ninguna civilización conocida en nuestro sector de la galaxia». El ministro de Guerra, Telo,
Dio un paso adelante. Su carrapaza de batalla brillaba bajo elluces del palacio. Quizás sean refugiados de los conflictos del borde exterior. Algunos especie desesperada con pocas naves restantes. Los refugiados no poseen tecnología que haga que nuestras flotas parezcan primitivas. El emperador gruñó. Uno de nuestros intentos de comunicación. Aún no hay respuesta, Su Majestad. Ellas naves continúan acercándose, pero permanecen en completo silencio. En las profundidades del espacio, el almirante Sexy observó cómo la misteriosa nave finalmente estuvo a su alcance visual. Cuando la imagen apareció en su pantalla, sintió que se le helaba la sangre. El barco era hermoso y aterrador a la vez. Su casco era oscuro, color metálico que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. El diseño era elegante y depredador, con formas angulares, rasgos que sugerían gracia y propósito letal. Extrañas protuberancias salpicaban su superficie. Armas o sensores no podía distinguir cuál. Lo más inquietante de todo era su tamaño. La nave empequeñecía incluso el poderoso Dominator, fácilmente el doble de largo y el triple de masivo. Sin embargo, se movía por el espacio con la fluidez de una criatura viviente. Señor, Armacel oficial Nim informó. Leo señales de energía masivas de esa nave. Sea lo que sea que la impulse, está generando más energía que toda nuestra flota combinada. Continúan los intentos de comunicación. Sexy ordenado, y preparen todas las armas. Si esa cosa hace algún movimiento agresivo, almirante. La voz de Kailin rompió la tensión. Detecto un cambio en la firma energética de los contactos. Se está apagando. No, espera. No apagando. Está redistribuyendo el poder como si se estuviera preparando para algo. El puente quedó en silencio, salvo por el zumbido de la maquinaria y la respiración nerviosa de la tripulación. Todos los oficiales miraban fijamente pantalla, esperando que algo sucediera. De repente, el espacio alrededor del extraterrestre, la vasija brilló. El tejido mismo de la realidad pareció doblarse y retorcerse. Entonces, tan rápido como empezó, la distorsión terminó. «¡Informe!», gritó Sexy. «Señor, el buque se ha detenido por completo. Mantiene su posición exactamente a 1.000.000 de kilómetros de nuestra frontera». Pero la voz del almirante Kailin se fue apagando. «¿Qué pasa?». «La forma en que se detuvo, señor». «No, quema de desaceleración sin retropropulsores». Un momento se movía. Al siguiente, estaba completamente estacionario. Eso es imposible según todas las leyes de la física que conocemos. En todo el imperio, se desarrollaron escenas similares cuando 4 misteriosas naves tomaron posiciones a lo largo de diferentes regiones fronterizas. Cada nave mantenían la misma distancia precisa, como si siguieran un plan predeterminado. En su vida privada, en sus aposentos, el emperador Tik contempló las estrellas y sintió un miedo que no había experimentado desde su juventud. El Qatar el imperio había conquistado docenas de especies, aplastado innumerables rebeliones y establecido su dominio a través de una superioridad tecnología y eficiencia despiadada. Pero ahora, algo había aparecido en sus fronteras que hicieron que sus mayores logros parecieran juguetes de niños. Estas embarcaciones, con sus imposibles, la tecnología y la presencia silenciosa, representaban lo desconocido, y lo desconocido era el mayor temor del imperio. «Su Majestad», susurró un ayudante mientras entró en la cámara. «El mando de la flota solicita instrucciones inmediatas. Las naves alienígenas mantienen sus posiciones, pero no muestran signos de intención hostil». «No hay signos de intención hostil», dijo. El emperador repitió en voz baja. «Dime, ¿cómo llamarías a 4 buques de guerra desconocidos, apareciendo en nuestras fronteras sin previo aviso ni identificación?» La ayuda no tuvo respuesta. Al caer la noche a lo largo de la capital imperial, los informes seguían llegando. Las misteriosas naves permanecieron inmóviles como centinelas vigilando y esperando. Su sola presencia provocó oleadas de inquietud en todo el ejército del imperio. «Comando». En lo profundo del espacio, el almirante Sexty mantuvo su vigilancia, sabiendo que cualesquiera que fueran estos los barcos que representaban, ya lo habían cambiado todo. La era del dominio imperial indiscutible era a punto de terminar. La pregunta era, ¿qué lo reemplazaría? Habían pasado 3 días. Desde que las misteriosas naves aparecieron por primera vez en las fronteras del imperio, el almirante Sexy apenas había dormido.
monitoreando constantemente a los observadores silenciosos que se mantenían en posición justo afuera del espacio imperial. Su tripulación estaba nerviosa, saltando ante cada lectura del sensor y alerta del sistema. El informe matutino no aportó información nueva. Los barcos permanecieron inmóviles. Sus cascos oscuros no reflejaban luz, no revelaban ningún secreto. Era como si estuvieran hechos de sombra viviente. Señor, el oficial de comunicaciones real anunció de repente, rompiendo el silencio de la carpa. Recibo una transmisión. Todas las cabezas en el puente se giraron hacia su estación. Después de 3 días de completo silencio, las naves alienígenas finalmente, haciendo contacto. Pásalo, ordenó Sexty. Su voz era firme a pesar del rápido latido de su corazón. La pantalla principal parpadeó y luego se apagó, sin mostrar nada. Solo oscuridad. Entonces lentamente una forma emergió de las sombras. Era claramente un ser vivo. Pero a diferencia de cualquier cosa en las bases de datos imperiales, la criatura era bípeda con piel pálida y un extraño pelaje que solo le cubría la parte superior de la cabeza. Tenía 2 ojos, colocados muy juntos en la parte frontal de su cara como si fueran depredadores. Cuando hablaba, su voz era tranquila y medido, hablando en un dialecto antiguo de la antigua galaxia que pocos seres aún entendían. Les habla la capitana Sarah Chen. De la nave estelar Retribution de las Naciones Unidas, representando a las Naciones Unidas de la Tierra. Venimos en paz, pero venimos preparados. Han entrado en territorios que nos conciernen. Almirante Sexty sintió que se le cortaba la respiración. Terror terrestre. Todos los ciudadanos imperiales aprendieron las viejas historias de la escuela, la leyenda del mundo perdido que fue esterilizado por los ancestros del imperio hace 3000 años. Hace tiempo, se suponía que era una roca muerta flotando en el espacio. Este es el almirante Saki, de la flota imperial de Katbar, respondió tratando de mantener la voz firme. Su nave se ha acercado a nuestra frontera sin permiso ni identificación. Exprese sus intenciones. El humano, pues eso era lo que la criatura tenía que ser, inclinó ligeramente la cabeza. Cuando el capitán Chen sonrió, Sexine notó que su especie tenía dientes afilados y puntiagudos. Dientes. Otro rasgo depredador. Nuestras intenciones son simples, almirante. Nosotros deseo discutir el futuro de esta región del espacio. El imperio Katbar se ha expandido durante siglos conquistando y esclavizando especies en múltiples sistemas. Esta expansión ha alcanzado un punto donde amenaza la estabilidad del espacio local. Amenaza. Las mandíbulas del muslo de Sex chasquearon con furia. El imperio trae orden y civilización a los mundos primitivos. Tenemos derecho a expandirnos y crecer. Derechos. Capitán Chen. Repetido en voz baja. Un concepto interesante. Dígame, almirante, ¿qué le da la derecho a esclavizar especies enteras? ¿Qué te da el derecho a minar sus mundos y obligar a sus hijos a campos de trabajo? Las preguntas son como golpes físicos. ¿Cómo llegaron estos humanos? ¿Sabías de las políticas internas del imperio? Esos detalles eran confidenciales al más alto nivel. Además, Chen continuó. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones durante algún tiempo. Sabemos sobre la expansión planificada en el sector Vega, donde 17 mundos habitados esperan tu civilización. Sexty sintió un miedo gélido que le subía por la espalda. La expansión de Vega era conocida solo por los más altos mandos del imperio. Comando. Si estos humanos tenían acceso a esa información, su red de inteligencia era mucho más avanzada que nadie lo hubiera imaginado. En Calvert Prime, sesiones de emergencia del Imperial El Consejo, funcionó día y noche. Los xenobiólogos trabajaron frenéticamente para comprender a qué se enfrentaban. Su Majestad Imperial, el científico jefe Killar informó. Hemos encontrado referencias a la Tierra en nuestros archivos. Según registros históricos, Terra fue esterilizada por las fuerzas imperiales aproximadamente hace milenios. Se informó que el planeta estaba completamente sin vida. El emperador Tic caminaba a lo largo de su sala del trono, con sus consejeros siguiéndolo a una distancia respetuosa. ¿Y entonces cómo explicamos lo que estamos viendo ahora? Estás diciéndome que no logramos esterilizar adecuadamente un pequeño mundo, y ahora han regresado con tecnología que supera al nuestro. Parece que sí, Majestad.
Los archivos sugieren que Terra se consideraba un mundo particularmente peligroso. La especie allí, los humanos, se destacaban por su extrema adaptabilidad y negativa a rendirse incluso ante una muerte segura. El ministro de Guerra Ticlo dio un paso al frente. Su Majestad, quizás, deberíamos considerar un ataque preventivo. 4 naves, independientemente de su tecnología, no pueden hacer frente a toda la flota. ¿No pueden?, espetó el emperador. Mira las lecturas de los sensores, tonto. Cada una de esas naves genera más energía que un grupo de batalla. La tecnología es claramente superior a la nuestra en todos los aspectos mensurables. De vuelta en el espacio, la conversación entre el almirante Sei y el capitán Chen continuó. El humano había estado respondiendo preguntas durante horas, y cada respuesta revelaba información más inquietante. Su especie sobrevivió a la esterilización, afirmó Sextai tratando de comprender. ¿Cómo es posible? Nuestros registros muestran que Terra estaba completamente quemado. Nada podría haber sobrevivido. La expresión del capitán Chen se enfrió. No había nada vivo en la superficie. Es cierto, pero los humanos somos notablemente buenos adaptándonos a condiciones adversas. Cuando nuestros antepasados convirtieron nuestros cielos en fuego y envenenaron nuestros océanos. Algunos de nosotros ya estábamos en el espacio. Habíamos establecido pequeñas estaciones de investigación y operaciones mineras en todo nuestro sistema solar. Unos pocos miles de supervivientes como máximo. Zexi preguntó, ¿cómo se reconstruyeron? Lentamente, con cuidado y con una memoria muy larga. Chen se inclinó ligeramente hacia adelante. Verás, almirante, cuando se intenta exterminar una especie entera, los que sobreviven tienden a desarrollar ciertas características. Ellos, volverse muy bueno escondiéndose, muy bueno planificando y muy bueno guardando rencor. Las implicaciones de sus palabras provocaron escalofríos en la tripulación del puente. Estos humanos habían pasado 3000 años preparándose. Para este momento, aprendimos a vivir en el frío y la oscuridad entre las estrellas, dijo Chen. Continuó. Construimos nuestras naves en campos de asteroides ocultos y astilleros de construcción en el espacio profundo. Desarrollamos tecnología que sus científicos llamarían imposible. Y observamos cómo el imperio seguía haciendo otras especies lo que intentaste hacernos a nosotros. ¿Qué quieres?, preguntó Si, aunque empezaba a temer. La respuesta. Justicia, respondió Chen simplemente. El imperio ha cometido genocidio contra 17 especies diferentes durante los últimos 3 milenios. Has esclavizado a otras 43. Has minado cientos de mundos y los has dejado estériles y sin vida. Esto termina ahora. Estás amenazando a todo el imperio con 4 barcos. Chen sonrió de nuevo, y esta vez la expresión era realmente aterrador. ¿4 barcos? Almirante, estos no son buques de guerra. La Retribución y sus naves hermanas son naves de exploración y diplomáticas. Las enviamos porque esperábamos que la conversación podría salir bien, y si no sale bien, entonces conocerás a nuestra flota real. El puente quedó en silencio, salvo por el zumbido de la maquinaria. Cada oficial presente comprendió la implicación. Si se trataba solo de barcos de exploración, ¿de qué serían capaces los buques de guerra humanos? Tu tecnología, dijo Sexy con cuidado, parece violar varias leyes físicas. ¿Cómo es posible? ¿Leyes? Chen rió. Y el sonido no es agradable, almirante. Llevamos 3000 años escondidos en lugares donde la física convencional no se aplica. Negroesferas de agujeros, regiones de espuma cuántica, los espacios entre dimensiones. Cuando te ves obligado a sobrevivir en condiciones imposibles, aprendes a hacer posible lo imposible. ¿Pero cómo? Los científicos dicen que tal tecnología no puede existir. Sus mejores científicos están limitados por su experiencia, respondió Chen. Nunca tuvimos que elegir entre la innovación imposible y la extinción total. Sí, y elegimos sobrevivir. La transmisión continuó durante varias horas más con el capitán Chen explicando con calma la situación. El imperio estaba a tener una opción: comenzar a desmantelar sus sistemas esclavistas y liberar especies conquistadas o enfrentar consecuencias.
Cuando la comunicación finalmente terminó, el almirante Saki se encontró mirando fijamente a una pantalla en blanco, intentando procesar todo lo que había aprendido. Su especie, el poderoso Keth de nuestro imperio, estaba siendo responsabilizado por los descendientes de un mundo que habían intentado destruir. Y ella, peor parte, fue empezar a sospechar que estos humanos tenían el poder de hacer cumplir sus demandas. La era del dominio imperial estaba llegando a su fin, y algo mucho más peligroso estaba tomando su lugar. La justicia se retrasó por 10.000 años, pero no olvidados. El almirante Sexty llevaba 5 días estudiando la nave humana, y nada tenía sentido. Todos los intentos de escanear el interior de la nave habían fracasado. Sus sensores más avanzados simplemente se deslizaron del casco como agua de la piedra. La retribución bien podría haber sido un bloque sólido de metal desconocido, por toda la información que pudieran reunir. Señor, informó el oficial de sensores Kylon, hemos intentado todo. Frecuencia de escaneo que conocemos, resonancia cuántica, pulso taquiónico, gravitacional, mapeo. Nada penetra su casco. Es como si el barco existiera en condiciones normales espacio, pero se niega a interactuar con nuestros instrumentos. El ministro de Guerra Telo había llegado esa mañana a bordo de su buque insignia personal, el Puño de Hierro. A diferencia del almirante Sexati, Teclo creía en la acción directa en lugar de la observación cuidadosa. Esto es ridículo, gruñó Thiel mientras estudió las lecturas de los sensores. Una nave no puede poseer tecnología tan alejada de nuestra comprensión. Debe haber algún truco, algún engaño. ¿Qué propone, ministro de Guerra?, preguntó Seth, aunque ya temía la respuesta. Una demostración de poder imperial, que vean lo que pasa cuando alguien amenaza al imperio. Antes de que Sexati pudiera protestar, estaba dando órdenes a su oficial de armas. Apunta a la nave alienígena. Prepara un disparo de advertencia. Algo para llamar su atención sin causar daños graves. Señor. El oficial de armas dudó. ¿Está seguro de esto? ¿Es prudente? Las órdenes del emperador fueron evitar acciones hostiles hasta que entendiéramos a qué nos enfrentamos. El emperador me enviaron aquí para resolver esta situación. Te lo espetó. No me dejaré intimidar por refugiados de un mundo muerto. Fuego. El Puño de Hierro lanzó un torpedo de plasma que iba a pasar cerca de la proa de la nave humana. Era una advertencia estándar. Toma utilizada innumerables veces para demostrar la determinación imperial sin iniciar una guerra real. Lo que sucedió después sería estudiado por científicos imperiales durante generaciones. A medida que el torpedo se acercaba a la retribución, el espacio alrededor la nave humana cobró vida de repente con energía. Docenas de sistemas de defensa puntuales se activaron simultáneamente, creando una red de rayos de energía entrecruzados. El torpedo de plasma, lo suficientemente potente como para dañar un crucero de batalla, simplemente desapareció. No destruido, no desviado, dejó de existir. ¿Qué acaba de pasar?, te preguntó Telo. Señor, informó el oficial del sensor en un voz temblorosa. El torpedo se convirtió completamente en energía inofensiva, sin explosión, sin escombros. Su defensa, el sistema de alguna manera cambió su estructura molecular a nivel cuántico. En el puente de la retribución, el capitán Chen observó las naves imperiales con leve interés. El disparo de advertencia era de esperar. En su experiencia, las especies agresivas siempre intentaban mostrar fuerza antes de aceptar la realidad. ¿Estado del arma?, le preguntó a su oficial táctico. Todos los sistemas defensivos funcionaron correctamente. Perfecto, capitán. El proyectil imperial fue neutralizado sin ningún riesgo para la nave. Bien. Ahora mostrémoslo. Les explicó a qué se enfrentaban realmente. Chen activó el sistema de comunicación externo de la nave. Su imagen apareció en todas las naves imperiales de la zona, además de transmitirse directamente al palacio del emperador en Kedbar Prime. El ministro de Guerra Taclo dijo, mirándolo directamente a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia. Eso fue imprudente. Nosotros, vine aquí a hablar, no a demostrar nuestras capacidades defensivas, pero como insisten en una demostración de fuerza, el ser humano, el barco comenzó a cambiar. Secciones de su casco se desplazaron y reconfiguraron, revelando sistemas de armas que habían estado ocultos bajo un blindaje sin costuras. Las lecturas de energía se dispararon a niveles que hicieron
Los sensores imperiales se sobrecargan y se apagan. No queremos hacerte daño, Chen. Continuó. Pero nos defenderemos si es necesario. Su torpedo de plasma fue neutralizado mediante defensa puntual básica. Dos sistemas. Le gustaría ver lo que nuestras armas reales pueden hacer. El rostro del ministro de guerra Taklo palideció. Bajo su piel escamosa, las lecturas de energía de la nave humana superaban la de toda su flota. Es imposible, susurró. Ninguna nave puede generar tanta energía por sí sola. El capitán Chen lo escuchó a través del canal de comunicación abierto. Imposible. Es una palabra que dejamos de usar. Hace mucho tiempo, ministro de guerra, cuando sus antepasados intentaron exterminar a nuestras especies, nos enseñaron que la supervivencia requiere hacer de lo imposible una rutina. Señaló a alguien fuera de pantalla y de repente, todas las naves imperiales de la zona se quedaron sin motores. No sufrieron daños ni fueron destruidas, simplemente se apagaron. Se apaga como si alguien hubiera accionado un interruptor. Tus barcos no sufren daños, Chen, explicó con calma. Simplemente hemos desactivado temporalmente sus motores mediante electromagnetismo enfocado, tecnología de pulso. Piénsalo como un suave recordatorio de que tus armas no son la única opción disponible. El almirante Sexy sintió que sus piernas se debilitaban. Habían inutilizado una flota entera sin disparar un tiro. La tecnología. La brecha no solo era enorme, sino también incomprensible. ¿Cómo? Preguntó con la voz apenas por encima de un susurro. 3000 años de investigación, almirante. Cuando te ves obligado a vivir en las frías profundidades del espacio, aprendes a manipulan la energía de maneras que las especies planetarias jamás imaginaron. Manipulación de la gravedad, campo cuántico, el control y la conversión de la materia se convirtieron en necesidades para nuestra supervivencia. En Keturé, el emperador Tisk, el primer ministro, observaba la transmisión con creciente horror. Su flota más poderosa había sido neutralizada por una sola nave usando lo que los humanos llamaban medidas defensivas básicas. Su Majestad Imperial, científico jefe Killard, dijo en voz baja. La manipulación energética que acabamos de presenciar debería ser teóricamente imposible. Están controlando fuerzas en el nivel fundamental de la realidad misma. ¿Cómo luchamos contra algo así? El emperador preguntó. No creo que podamos, admitió Keltar, si estos son realmente solo buques de exploración, como afirmó el capitán Chen, entonces sus verdaderos buques militares serían. No pudo terminar el frase. Las implicaciones eran demasiado aterradoras. De vuelta en el espacio, el capitán Chen estaba proporcionando una demostración de tecnología humana que cambiaría para siempre la comprensión del imperio de lo que era posible. Sus naves usan reactores de fusión, ¿cierto? Y preguntó con tono informal, muy eficiente para su nivel de tecnología. Dejamos de usar energía de fusión hace unos 2000 años. ¿Qué opina? ¿Qué usar en su lugar? El almirante Sextai se preguntó. Hemos aprendido a conectar directamente con la energía del punto cero, campo, que subyace a todo el espacio-tiempo. Proporciona energía ilimitada sin necesidad de combustible. Muy conveniente cuando estás viviendo entre las estrellas sin líneas de suministro. La nave humana de repente se movió, no con motores, sino con una manipulación casual del espacio-tiempo mismo. Cambió de posición instantáneamente, cubriendo miles de kilómetros en un abrir y cerrar de ojos. Tu viaje más rápido que la luz depende de costosos dispositivos de salto con rango limitado. Chen continuó. Manipulamos el espacio-tiempo directamente. La distancia se convierte en una cuestión de elección en lugar de una barrera a superar. El ministro de guerra, Telo, vio cómo su carrera y su visión del mundo se desmoronaban simultáneamente. Todo lo que había creído sobre la superioridad imperial se estaba demostrando mal por criaturas de un mundo supuestamente muerto. ¿Por qué nos estás diciendo esto?, preguntó. Porque, ministro de guerra, queremos que entienda la situación completamente. El imperio Katvar ha sido la potencia dominante en esta región durante siglos. Has conquistado otros especie porque poseías tecnología superior y una eficiencia despiadada, pero ahora te enfrentas a una especie que sobrevivió. Tus peores esfuerzos y regresaste más fuerte. La expresión del capitán Chen se tornó seria. No estamos aquí para conquistarte, o para buscar venganza.
Aunque estaríamos justificados en ambas cosas, estamos aquí porque la expansión del imperio debe terminar. La esclavitud y el genocidio deben cesar. Tú tienen 48 horas para empezar a liberar a sus especies esclavas y retirarse de los mundos conquistados. Y si nos negamos eso, si se lo preguntas, aunque ya sospechabas la respuesta, entonces descubrirás de qué son capaces nuestros actuales buques de guerra. La retribución está diseñada para la exploración y la diplomacia. Nuestras naves de guerra están diseñadas para la guerra. La transmisión terminó, dejando a la flota imperial flotando indefensa en el espacio con sus motores aún inutilizados. Tomaría 6 horas para que los efectos electromagnéticos desaparecieran y se reanudaran las operaciones normales. Pero en esas 6 horas el imperio aprendí una lección que lo cambiaría todo. Había especies en el universo con tecnología tan avanzada que el poder imperial no era más que una curiosidad divertida. Y lo más aterrador era que estos humanos parecen haber adquirido sus habilidades imposibles por pura necesidad, nacidas del propio intento del imperio de genocidio hace 3 milenios. El peor temor del imperio se había hecho realidad. Sus víctimas habían regresado y ya no estaban indefensos. El emperador Tic no había dormido en 3 días. El palacio imperial bullía de actividad constante a medida que llegaban informes de todo el imperio. Lo que había comenzado como los 4 barcos misteriosos en las fronteras se habían convertido en algo mucho más inquietante. Su Majestad Imperial, dijo la inteligencia. La directora Bashanti anunció al entrar en la sala del trono. Hemos confirmado el avistamiento de 17 personas más. Naves humanas por todo el espacio imperial. Aparecieron simultáneamente hace 12 horas. Mesai, los ojos dorados del emperador. Se redujo. 17 más. ¿Son buques de guerra? No, Su Majestad. Cada buque se identifica en sí mismo como un barco de exploración similar al Retribution, pero con sus capacidades. Pashadi hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. Señor. Cada barco demuestra la misma superioridad tecnológica que presenciamos en la frontera. Se mueven por el espacio como si las leyes físicas fueran meras sugerencias. El ministro de Guerra tecló. Todavía conmocionado por su encuentro con el capitán Chen, intervino. Adelante. ¿Qué están haciendo? ¿Se están preparando para una invasión? Eso es lo que hace que esto sea tan inquietante. Bashanti respondió. No están atacando nada. Están inspeccionando. Cada barco se ha posicionado cerca de uno de nuestros principales mundos esclavistas y parece estar realizando exploraciones detalladas de la población e infraestructura. El emperador sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Columna vertebral. Están catalogando nuestras existencias. ¿Pero por qué? La respuesta vino de una fuente inesperada. El científico jefe Killer, quien había estado analizando discretamente las demostraciones de tecnología humana, se aclaró la garganta con nerviosismo. Su Majestad Imperial, creo que están haciendo un censo. Quieren saber exactamente cuántos seres esclavizados controlamos y dónde se encuentran. ¿Con qué propósito? Sospecho que pretenden liberarlos. Señor, a todos trono. La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido distante de la maquinaria del palacio. Las implicaciones de esa declaración fueron asombrosas. El imperio controlaba 43 especies esclavizadas en cientos de mundos. Toda su economía se basaba en el trabajo esclavo. Eso es imposible. Eso protestaron. Incluso con su tecnología no pueden liberar mundos enteros simultáneamente. Solo la logística, ¿pueden? Interrumpió Keltar en voz baja. Ministro de Guerra, los hemos visto deshabilitar flotas enteras con naturalidad. Manipulan el espacio-tiempo como si fuera arcilla. ¿Qué te hace pensar que la logística sería un problema para ellos? En el mundo fronterizo de Ktar 7, el almirante Sexti recibió órdenes directas del emperador. Debía establecer comunicación directa con el capitán Chen e intentar negociar algún tipo de compromiso. La nave humana se había mantenido en posición, un centinela oscuro vigilando el espacio imperial. Cuando la solicitud de comunicación de Sexti fue aceptada, se encontró una vez más cara a cara con la calma rasgos depredadores del capitán humano. El almirante Chen lo saludó. Confío en que haya... Tuve tiempo para reflexionar sobre nuestra conversación anterior. Capitán Chen, he sido autorizado por el propio emperador Thick negociará contigo. Seguramente podremos llegar a algún tipo de acuerdo que no requiera cambios drásticos en la sociedad imperial.
Chen inclinó ligeramente la cabeza. Un gesto estaba empezando a reconocer que era divertido. Almirante, hábleme del Silan. La pregunta inesperada me llamó la atención. Saik, desprevenido. Los Silan eran una especie que encontramos hace unos 40 años. Hace tiempo. ¿Por qué lo preguntas? Según nuestros registros, los Silan eran pacíficos, especies tecnológicamente avanzadas cuando se estableció el primer contacto. Se ofrecieron a compartir su conocimiento libremente. ¿Cómo? ¿Respondió el Imperio? Cexi se sintió incómodo al hablar del asunto, pero respondió con sinceridad. Rechazaron la autoridad imperial. Afirmaron que su especie valoraba la libertad individual por encima del orden colectivo. Así que conquistaron, ellos, esclavizaron a su población, obligaron a sus hijos a trabajar en campos de trabajo, y cuando se resistieron, ejecutaste a sus líderes y dispersaste a los sobrevivientes en diferentes mundos para evitarlo. Rebelión organizada. La precisión de la información de Chen era inquietante. Esos detalles no estaban en registros públicos. ¿Cómo sabe todo esto? Hemos estado observando, almirante. Durante 3000 años, hemos estado monitoreando la expansión imperial y documentando sus crímenes. Los Silan fueron solo uno de ellos. Ejemplo. ¿Debería contarles sobre el Morai, la pacífica especie acuática, cuyos mundos oceánicos envenenaste cuando se negaron a emerger para ser procesados? O quizás los Cathban, tus propios y distantes mundos, primos a quienes esclavizasteis simplemente porque poseían valiosos depósitos minerales. Cada nombre impactó como un puñetazo. Eran secretos de Estado conocidos solo por los niveles más altos del gobierno. Si los humanos tuvieran tanta información detallada sobre las actividades imperiales, habían planeado este enfrentamiento durante siglos. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Sexti. Su voz apenas era un susurro. Justicia, respondió Chen simplemente. Todos esclavizados liberados, cada mundo conquistado devuelto a su especie nativa, reparaciones pagadas a los sobrevivientes, el ejército imperial se reduciría a una fuerza puramente defensiva. Eso significaría el fin del imperio tal como lo conocemos. Sí, una simple afirmación causó conmoción en el puente. Chen no solo exigía cambios en la política imperial, exigía el desmantelamiento completo de los cimientos de su civilización. Nuestra economía colapsaría. Sexi protestó. Nuestra sociedad se basa en la expansión y la conquista. Sin eso, se enfrentaría a una revolución, hambruna, guerra civil. Entonces deberías haber considerado esas consecuencias antes de construir su sociedad. Sobre el sufrimiento ajeno, Chen respondió con frialdad. La especie humana casi se extinguió por ambiciones imperiales. Logramos reconstruirlo, estoy seguro que encontrarás una manera de adaptarte. Y si nos negamos, la expresión de Chen se ensombreció, distante como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír. Almirante, debe saber que mi barco completó su estudio de este sector. Ahora tenemos registros completos de cada instalación imperial, cada campamento de esclavos, cada base militar. Esta información se ha transmitido a nuestra flota. ¿Su flota? ¿Pensaron que 17 exploraciones? ¿Solo teníamos barcos, almirante? Los barcos que ha encontrado hasta ahora son solo exploradores avanzados. Nuestra flota actual ha estado esperando justo fuera del alcance de su sensor. La pantalla principal del puente de Sextai se activó repentinamente sin cualquier intervención de su tripulación. Lo que vio le heló la sangre. El espacio que había parecía vacío hace apenas unos momentos, pero ahora estaba lleno de barcos. Cientos de ellos estaban dispuestos en perfecta formación. Cada uno la nave empequeñecía a la Retribution, y la Retribution era más grande que cualquier otra cosa en la flota imperial. «Esto es imposible», susurró alguien en el puente. «No», corrigió Chen. «Esto es cómo se ven 3000 años de preparación. Cada barco que ves está propulsado por cero manipulación de energía puntual. Cada nave puede manipular el espacio-tiempo para viajes instantáneos. Cada arma. El sistema está diseñado para deshabilitar en lugar de destruir porque aprendimos hace mucho tiempo que romper cosas es fácil. Construir es difícil». La demostración de la flota duró solo unos minutos antes de que los barcos desaparecieran de la vista. Una vez más, oculto por una tecnología que el imperio ni siquiera podía comprender. «Su Majestad Imperial», dijo Chen, y de repente su imagen apareció en la sala del trono del palacio de Kathbar.
Primer ministro, creo que es hora de que hablemos directamente. El emperador Tisk se encontró mirando fijamente el rostro alienígena del representante de la humanidad. A su alrededor, sus consejeros permanecieron en un silencio atónito. Te quedan 36 horas, anunció Chen. Comienza a liberar a tu esclavo poblaciones y retirarse de los mundos conquistados, o lo haremos por ustedes. A diferencia de sus antepasados, no creemos en el genocidio, pero estamos preparados para hacer cumplir la justicia por cualquier medio necesario. ¿Y si cumplimos?, el emperador preguntó. Entonces te ayudamos a hacer la transición a una sociedad basada en la cooperación en lugar de la conquista. Nosotros compartimos parte de nuestra tecnología. Ayudamos a reubicar a su población en mundos que pueda mantenerlos sin trabajo esclavo. Te ayudamos a construir algo mejor que lo que tienes ahora. ¿Tú ayudarnos después de lo que le hicimos a tu especie? La expresión de Chen se suavizó un poco. El emperador guarda rencor por 3000 años nos enseñaron algo importante. El odio consume más al que odia que al odiado. No sobrevivimos. Y prosperar solo para ser como nuestros enemigos. Sobrevivimos para asegurarnos de que nadie, otras especies sufren lo que nosotros soportamos. La transmisión terminó. Dejando a la el liderazgo imperial, se enfrenta a una decisión imposible. Entregar todo lo que habían construido o enfrentarse a una fuerza que hicieron que sus mayores logros parecieran herramientas primitivas. A medida que los informes continuaban llegando de todo el mundo imperio, un hecho se hizo cada vez más claro. La humanidad no solo había sobrevivido al intento de extinción, habían evolucionado más allá de lo que el imperio podía comprender. Y ahora estaban ofreciendo una elección entre la transformación y la irrelevancia. Quedaban 24 horas para que expirara el plazo del capitán Chen. El emperador Tisk se puso de pie, sus aposentos privados, contemplando las estrellas que una vez habían representado infinitas posibilidades para la expansión imperial. Ahora, esas mismas estrellas parecen burlarse de él con el conocimiento de lo que se esconde en sus profundidades. Su Majestad Imperial, Guerrael Ministro Teclo, dijo al entrar en la cámara. Los comandantes militares exigen una respuesta. Algunos sugieren rendición inmediata. Otros quieren luchar. La flota está lista para movilizar todos los barcos disponibles. Todos los barcos que tenemos, repitió el emperador en voz baja. Dime, Telo, ¿qué buques podríamos reunir para una batalla final? Aproximadamente 8000 buques de guerra, señor. La flota más grande jamás reunida en nuestra historia. 8000 barcos contra una fuerza que demostró casualmente tecnología que no podemos comprender. Naves que pueden aparecer y desaparecer a voluntad, desactivar nuestros motores sin disparar un tiro, y manipular las fuerzas fundamentales de la realidad misma. El emperador se apartó de la ventana para encarar a su ministro de guerra. ¿Qué quieres que haga? ¿Conducir a toda nuestra especie a la extinción en una batalla sin esperanza? ¿Es mejor morir luchando que vivir como esclavos? Respondió Telo, aunque su voz carecía de fuerza. Convicción. ¿Son esas nuestras únicas opciones?, preguntó el emperador. ¿Muerte o esclavitud? Antes de que Telo pudiera responder, un auxiliar entró corriendo en la cámara. Su Majestad Imperial, la capitana Chen, solicita comunicación inmediata. Dice, es urgente. El emperador asintió, sombríamente. Con 18 horas restantes, tal vez los humanos habían decidido terminar esto antes de tiempo. Cuando la imagen de Chen apareció en él, su expresión era más preocupada que amenazante. Emperador Tis, comenzó. Me pongo en contacto contigo, porque nuestros monitores del espacio profundo han detectado algo preocupante. Una gran flota imperial se está movilizando en el sistema Kadbar. Esto no es lo que esperamos ver. Capitán Chen, el emperador, respondió. Seguramente no puedes esperar que simplemente aceptemos la destrucción de nuestra civilización sin al menos considerando nuestras opciones. Emperador, necesito mostrarte algo. Con permiso, voy a compartir una vista en tiempo real de su sistema doméstico. La pantalla cambió para mostrar el espacio alrededor de Katabar Prime. El emperador pudo ver su mundo natal, hermoso y azul contra la oscuridad. Podía ver las enormes estaciones espaciales que la orbitaban, los astilleros donde se estaba construyendo su flota reunidos. Y pudo ver algo más, algo que le hizo detener el corazón.
latiendo, rodeando todo su sistema estelar, apenas visible contra el fondo cósmico. Había un anillo de humanos naves, no decenas ni centenas, sino miles. Formaban una esfera perfecta alrededor de todo lo que el imperio apreciaba. «Esto es imposible», susurró el emperador. «Nuestros sensores no muestran nada». «¿Cuánto tiempo llevan ahí?» «Desde antes de que hiciéramos el primer contacto», dijo Chen. Respondió con tristeza. «Emperador, necesito que entiendas algo. Llevamos 3000 años planeando esta intervención. Años. Se ha anticipado y preparado cada posible respuesta del imperio. La perspectiva cambió a mostrar otros sistemas imperiales. Todos estaban rodeados por la misma flota invisible. ¿Pero por qué?», preguntó Daisk. «Si tienes con tanto poder, ¿para qué negociar? ¿Por qué darnos tiempo para considerar la rendición?». La expresión de Chen se tornó compasiva. «Como emperador recordamos lo que se siente al enfrentarse a la extinción. Nosotros, recuerda el miedo, la desesperación, la rabia por sentirnos indefensos. No queremos infligir eso a nadie, ni siquiera a nuestros antiguos enemigos. Entonces, ¿qué propones?». «Exactamente lo que ofrecí antes. Ayudamos. Se pasa a una sociedad posconquista. Pero, emperador, necesitas entender lo que significa esa transición. Implica». La pantalla cambió de nuevo, mostrando una vista detallada de la Tierra. El planeta era hermoso más allá de lo imaginable. Océanos azules, continentes verdes, blancos nubes que se arremolinaban en patrones perfectos. Enormes estructuras orbitaban el mundo. Pero claramente eran pacíficos, no militares. «Este es nuestro hogar ahora», explicó Chen. Completamente restaurado tras 3 milenios de cuidadosa terraformación. Población: 12.000 millones de humanos viviendo en una sociedad de posescasez. Hemos aprendido a manipular la materia a nivel atómico, a aprovechar energía ilimitada para viajar entre estrellas tan fácilmente como caminar entre habitaciones. «¿Cómo?», y preguntó el emperador. «¿Cómo logró una especie casi extinta lograr todo esto?». «Necesidad», respondió Chen simplemente. «Cuando te ves obligado a sobrevivir en situaciones imposibles, condiciones, o mueres o trasciendes tus limitaciones. Elegimos la trascendencia». Hizo un gesto y la vista se amplió para mostrar otros mundos. Docenas de ellos, cada uno un paraíso de jardín. Estos son los mundos de nuestros aliados, especies que hemos encontrado en nuestro viajes que comparten nuestros valores. Los Selkari, quienes desarrollaron la transferencia de conciencia cuántica, los más altos colectivo, que dominó la ingeniería biológica, el Siltrán que aprendió a comunicarse con inteligencias estelares, todas las especies que eligieron la cooperación en lugar de la conquista. Nos estás ofreciendo un lugar en esta alianza. Si te lo ganas, sí, pero, emperador, eso significa abandonar por completo el modelo imperial. No más conquista. No más esclavitud, no más expansión por la fuerza. El emperador se encontró luchando por respirar. Todo lo que le habían enseñado, todo lo que su especie creía sobre su destino, se revelaba no solo como equivocado, sino como primitivo. ¿Qué garantía tenemos de que no nos destruirá simplemente una vez que seamos vulnerables? Chen sonrió y por primera vez, su expresión parecía genuinamente cálida. «Emperador, si quisiéramos destruirte, ¿necesitaríamos que fueras vulnerable? Primero, podríamos haber esterilizado todos los mundos imperiales hace 3 días, y nunca habrías sabido que veníamos». La verdad de esa afirmación era innegable. En cambio, Chen continuó. «Estamos ofreciendo, te daré algo mejor que lo que tienes ahora. Una sociedad donde tu gente pueda prosperar sin oprimir a otros. Tecnología que hace que tus capacidades actuales parezcan primitivas. Una oportunidad de explorar el universo en igualdad de condiciones que los conquistadores. Y nuestras poblaciones esclavas actuales serán liberadas y se les ofrecerá lo mismo. Elección. Integración en la alianza. Regreso a sus mundos de origen o asistencia para establecer nuevas colonias. Cada uno puede elegir su propio futuro». El emperador Tai cerró los ojos y tomó la decisión más difícil de su vida. Historia imperial. «Capitán Chen, acepto sus términos, pero tengo una petición». «Sí. Ayúdennos a explicarle esto a nuestra gente. Ellos lo saben. Nada más que expansión imperial durante siglos. Necesitarán tiempo para comprender que hay una mejor manera».
Chen asintió. Claro, eso es parte del proceso de transición. Ya hemos ayudado a otras especies a lograr este cambio. Es difícil, pero es posible. En los días siguientes comenzó la gran transformación. Naves humanas aparecieron abiertamente en todo el espacio imperial, sus tripulaciones trabajando junto con los funcionarios imperiales para comenzar la masiva tarea de liberación y transición. El proceso no estuvo exento de dificultades. Algunos intransigentes imperiales intentaron resistencia militar, solo para descubrir que sus armas simplemente se detenían. Cuando se dirigen a naves humanas, se produjeron disturbios en varios mundos al difundirse la noticia, pero los humanos la tecnología demostró ser capaz de controlar multitudes sin violencia. Lo más importante es que la especie esclavizada comenzó para saborear la libertad por primera vez en generaciones. A medida que llegaban los barcos de transporte para llevarlos a casa o a nuevos mundos, muchos lloraron abiertamente al ver a seres que habían venido a ayudar en lugar de conquistar. 6 meses después, el emperador Tis se puso de pie una vez más, de nuevo en sus aposentos, pero ahora, la vista exterior mostraba una escena muy diferente. Las naves humanas e imperiales trabajaron codo con codo, construyendo nuevos tipos de naves diseñadas para la exploración en lugar de conquista. La transformación estaba lejos de completarse, pero había comenzado. Los Katevar, el imperio, estaba aprendiendo a convertirse en algo nuevo. No una fuerza de conquista, sino un miembro de una comunidad galáctica basada en cooperación y ayuda mutua. El capitán Chen tenía razón en una cosa: guardar rencor durante 3000 años. Había enseñado a la humanidad una lección importante, pero no era la lección que ella había descrito. La verdadera lección era que la supervivencia no consistía en volverse más fuerte que los enemigos. Se trataba de ser mejor que ellos, y al ayudar a los antiguos opresores se volvieron mejores. La humanidad finalmente había completado su propia transformación de víctimas a algo mucho más poderoso, maestros de una mejor manera de vivir entre las estrellas. El mayor temor del imperio había sido un acorazado terrestre no identificado, pero lo que descubrieron fue algo mucho más peligroso y mucho más maravilloso, esperanza de un futuro que jamás imaginaron posible.